Hola Bikepackers, en este vídeo os enseño cómo coser tu propia stem bag. Para el cuerpo principal de la stem bag necesitaremos un rectángulo de 43 por 10 centímetros, otro rectángulo de 18 por 11 centímetros con una curva en su lado inferior. Un tercer rectángulo que utilizaremos para el bolsillo de la stem bag. Este será de 12 por 11 centímetros, con la misma curvatura que la parte frontal de la stem bag. Necesitaremos también una correa de 6 centímetros y un ring. Esta correa es de 2,5 centímetros de ancho. Por otro lado necesitaremos 4 correas de 12 centímetros, esta de 2 centímetros de ancho. Para el interior de nuestra stem bag necesitaremos un rectángulo de 43 por 9,5 centímetros y otro rectángulo con la curva inferior de 9 por 17 centímetros. Otro rectángulo para hacer el cuello, este más grande, 41 por 18 centímetros, que más tarde doblaremos para realizar el cierre de la stem bag, por donde meteremos un cordel, una cuerda de 55 centímetros. Para el cierre de la cuerda yo utilizo este tipo de cord lock, que es difícil de encontrar, pero podemos usar este, que es más normal, o este, que lo podemos encontrar en cualquier mercería. Por último, una correa de nylon de 38 centímetros de largo, con un cambucle en el final para cerrar y poderlo fijar a la horquilla. Y un scratch o velcro de 2 caras para fijar la stem bag al manillar. Y ahora sí, empezamos a coser. Cogemos la parte frontal de la stem bag y ponemos el nylon de 12 centímetros. Siempre recordar que tiene que estar a 2,5 centímetros de la parte superior. Aquí es donde haremos 2 costuras para luego poder pasar los velcros y poderla poner en el manillar. Fijamos un lado del nylon y luego el otro, recordando siempre a 2,5 centímetros de la parte superior y dejando holgura en el nylon. Luego veremos por qué. Empezamos con la primera costura, que tiene que estar a 4 centímetros del margen lateral y dejando en la correa un poco de holgura para luego poder pasar el velcro. Realizaremos 3 o 4 pasadas por cada costura para que quede bien fuerte. Realizamos la segunda costura otra vez a 4 centímetros del lateral y pasamos 3 o 4 veces en la misma costura. Volvemos a repetir este paso en todas las piezas del exterior de la stem bag, teniendo en cuenta que el rectángulo grande tendrá 2 nylons, uno en la parte inferior y otro en la superior. En el caso del rectángulo grande, las costuras del medio irán a 3 centímetros del lateral, puesto que este rectángulo es un poquito menos ancho que las caras frontales de la stem bag. Para el bolsillo colocaremos un bies en la parte superior o haremos una doble y lo colocaremos en el frontal de la stem bag, cuidando que esté bien paralelo al nylon superior. Y así quedaría la parte delantera. En la parte trasera cogemos la correa de 6 centímetros y el ring y lo colocamos justo en el medio. Siguiente paso, cogemos el rectángulo grande y la cara A de la stem bag y hacemos que los nylons coincidan perfectamente y empezamos a coser. Un consejo para las curvas, poco a poco y despacito. Ahora es el turno de la cara B, la parte trasera de la stem bag. Cortamos 2 bieses de nylon con la longitud del contorno de nuestra stem bag. Con esta herramienta podemos hacer el bies fácilmente. En la información del vídeo os dejo ahí abajo el link donde podéis adquirirlo.
Y antes de pasar el bies, cortamos los sobrantes de las esquinas. Y procedemos a colocar el bies. Esta parte es muy importante para cerrar bien las costuras, así que con paciencia. Empezamos con el interior de la step bag. Básicamente es realizar lo mismo que hemos hecho con el cuerpo de la step bag, pero con el interior. Cosemos la cara A y la cara B al rectángulo grande de la step bag. Y así tiene que quedar nuestro interior de la step bag, prácticamente igual de tamaño, pero un poquito más pequeño. Procedemos a darle la vuelta al exterior de nuestra bolsa. Cogemos las dos partes y metemos nuestro interior en el cuerpo principal, haciendo coincidir las curvas con las curvas y el plano con el lado plano. Cortamos los sobrantes de los bieses y los quemamos un poco y apretamos con los dedos para que no se deshilache nada. Ahora cosemos la parte interior con la parte exterior. Ahora el turno del cuello, digamos que es el cierre de la step bag. Hacemos una doblez de 2 centímetros y procedemos a coserlo. Realizamos la misma doblez de 2 centímetros en el otro extremo y lo cosemos. Lo doblamos a lo largo por la mitad. Hacemos coincidir las puntas y empezamos a coserlo. En los dos extremos realizamos una costura encima de la que ya teníamos, pero sin llegar a la parte alta, para que luego podamos pasar la cuerda. Necesitaremos 12 centímetros de nylon fino de 1 centímetro de ancho para poder poner nuestro cord lock en nuestra step bag. Si nosotros utilizamos los otros tipos de cord lock, no necesitaremos esta cinta. La coseremos justo en el centro de nuestra cara A de la step bag, la del bolsillo. Siguiente paso, el cuello de la step bag. Hacemos coincidir un extremo con la cinta del cord lock y procedemos a coserla alrededor de la parte superior de la step bag. Siguiente paso, colocamos el bies de la parte superior.
Cogemos el cam bucle, que será para la fijación a la horquilla, y la correa de nylon de 35 centímetros. Cosemos la correa al bucle y pasamos 4 o 5 veces para que quede bien fuerte. Y por último, los cordones. Pasamos uno de 14 centímetros por un lado del bucle y lo cerramos con un nudo. El cordón de 55 centímetros tenemos que pasarlo por el cuello de la stem bag y nos ayudaremos con un imperdible para poder arrastrarlo por dentro. Meteremos los dos extremos al bucle y tiraremos hacia afuera. Y haremos lo mismo otra vez. Lo cerraremos con otro nudo. Y ya hemos acabado nuestra stem bag. Cogemos los straps o velcros y los metemos por los agujeros de las correas de los laterales de nuestra stem bag para poder colocarlo en nuestra potencia. El otro strap servirá de la misma manera, pero para colocarlo en nuestro manillar. De esta manera la stem bag quedará bien sujeta en su parte superior. Para la parte inferior tenemos el strap de 35 centímetros que cosimos y el cam bucle. Lo pasaremos por el ring de plástico e irá directo a la horquilla o al portabultos, donde mejor nos venga. Y ahora que ya tenemos nuestra stem bag bien fijada a nuestra bicicleta, podemos meter nuestro, por ejemplo, botellín de agua y abrirla y cerrarla con una sola mano mientras vamos en marcha. También podemos usar la stem bag para meter cosas como la power bank, el móvil o la GoPro. Cosas de importancia para llevar a mano. Bueno, bikepackers, os invito a todos a que cosáis vuestra propia stem bags, como estas. Y si os dan miedo las agujas, podéis comprármelas directamente a mí. Aquí abajo os dejo el link de Facebook e Instagram, donde podéis tener más información sobre estas mochilas, estas bolsas bikepacking que estoy cosiendo. Y además os dejo mi correo electrónico para más dudas. Muchas gracias, bikepackers, y buenas rutas.